Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la palabra de nuestro buen Dios, que como bien saben ya estamos en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, donde ya hemos tocado algunos versículos, los primeros 3 versículos, así que hoy nos vamos a detener en el versículo 4 y así nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 14, versículo 4, un versículo, por cierto, muy corto, pero muy interesante. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Mateo nos está revelando la razón por la cual el rey Herodes Antipas decidió encarcelar a Juan el Bautista para, posteriormente acabar con su vida, como ya veremos Dios mediante. Y el motivo fue porque Juan reprendió su pecado, nada más y nada menos. En este caso, Mateo recoge que el pecado que Juan recriminó al rey Herodes fue tener a Herodías por mujer, que Herodías era la mujer del propio hermano de Herodes, llamado Felipe. Y lo que le decía era que no era lícito estar con su cuñada. Y aquí surge una pregunta, ¿por qué no es lícito? ¿Será que era algo que Juan se estaba inventando ahí en el momento? Mira, no, ni muchísimo menos. Juan le dijo que no era lícito porque la Biblia dice en el libro de Levítico, en el capítulo 18 y versículo 16, que ningún hombre puede ver la desnudez de la mujer de su hermano. Si seguimos avanzando más adelante, en Levítico capítulo 20, versículo 21, se nos dice que el hombre que tome por esposa a su cuñada, a la mujer de su hermano, no solamente está cometiendo una indecencia, sino que además está deshonrando a su hermano. Así que Juan recriminó a Herodes una actitud que la Biblia condena. Seguramente todo el mundo estaba aplaudiendo esta relación. Todos los que rodeaban al rey le decían, oye, qué bueno que has tomado a Herodías por esposa, qué alegría, le dirían. Pero es que tenemos que entender que aquí no importa en absoluto lo que la gente pueda opinar, sino que aquí lo que importa, aquí lo interesante es lo que dice Dios. Aquí da lo mismo si el gobierno aprueba un tipo de relación. Aquí da lo mismo si la sociedad aprueba diferentes tipos de relaciones. Sino que aquí lo que importa es qué dice Dios al respecto. Porque tenemos que entender, que lo lícito o lo ilícito lo determina Dios y no el hombre. Y si Dios dice que no es lícito ciertas relaciones, basta, no hay más. Así sea el rey el que haga esto, no está bien. Por favor, metámonos en la cabeza que pecado es pecado, lo haga quien lo haga. Da igual si todo el mundo se pone de acuerdo para decir que algo no es pecado, que si la Biblia dice que algo no es lícito y punto. Así sea el mismísimo rey Herodes quien lo haga. Las personas tenemos que reconocer, que somos fácilmente corrompibles. Hoy decimos que algo no está bien, pero mañana puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier circunstancia y nosotros vernos enredados en eso y acabar diciendo para justificarnos que eso está bien. Por eso el ser humano no tiene la potestad para decidir lo que está bien y lo que está mal, sino que es la palabra de Dios quien determina lo lícito o lo ilícito. Las personas somos muy variables. El profeta Isaías dice en el capítulo 5, versículo 20, que hay personas que a lo malo le dicen bueno, hay otras personas que a lo bueno le dicen malo, y así nos va. Pero vuelvo y repito, aquí no se trata de lo que digan las personas, sino que aquí se trata de lo que dice Dios en su palabra. Cuando Juan el Bautista reprende al rey Herodes por su pecado, sabía perfectamente a lo que se enfrentaba. Juan el Bautista tenía claro que lo más probable es que por ese acto que hizo acabase preso por ir en contra del rey. Pero al final uno tiene que poner en balanza y valorar a quién quiere agradar. Y los creyentes, los cristianos, tenemos claro a quién queremos agradar, ¿verdad? Es a Dios. Y muchas veces por agradar a Dios, vamos a desagradar a los hombres. A veces por decir la verdad que está escrita aquí en la Biblia, nos vamos a echar enemigos encima.
Pero es ahí donde uno demuestra a quién le tiene temor. Si le tenemos temor a los hombres, a las personas, o por el contrario le tenemos temor a Dios. La Biblia enseña en el libro de Proverbios, en el capítulo 1 y en el versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y Juan, que era un hombre temeroso de Dios, confrontó al rey por su pecado a sabiendas de las consecuencias que iba a traer. Juan acabó preso y posteriormente acabó muerto a causa de permanecer fiel a Dios. Pero como te dije antes, Mateo nos dice que lo que Juan le reprendió al rey fue el pecado de estar con la mujer de su hermano Felipe. Pero sin embargo, cuando nosotros seguimos avanzando, seguimos leyendo y llegamos hasta el Evangelio de Lucas en el capítulo 3, versículo 19, que también Lucas nos cuenta esta historia de Juan y Herodes, se nos dice que Juan no solamente le reprendió a Herodes el hecho de estar con su cuñada, con la mujer de su hermano, sino que también Juan le reprendió a causa de todas las maldades que Herodes hacía. ¿Qué sucedió cuando Juan el Bautista reprendió a Herodes por su pecado? Bueno, pues lo que le pasa a todas las personas que son reprendidas por sus pecados. Mira, las personas pueden tener dos actitudes diferentes a la reprensión. La primera es el arrepentimiento, es reconocer su pecado, arrepentirse delante de Dios, como por ejemplo hizo el rey David cuando fue descubierto por su pecado a través del profeta Natán. El Salmo 51 habla de ese momento, cuando David es reprendido. Y dice el versículo 3, porque yo conozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de ti, delante de mí. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, dijo David. Y David dice algo precioso en el versículo 11 cuando le dice a Dios en medio de ese arrepentimiento, le dice, no me eches de delante de ti, Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto es lo mejor que podemos hacer en medio de nuestro pecado, reconocerlo, arrepentirnos y pedirle a Dios que no nos eche delante de Él. Pero la segunda actitud que una persona puede tener cuando es descubierta, cuando es reprendida por su pecado, es atacar a la persona, es arremeter contra esa persona que le ha reprendido, mover cielo y tierra para desacreditar y, si es posible, eliminar sobre la faz de la tierra a esa persona, que es lo que hizo justamente el rey Herodes. Así que cada uno de nosotros tenemos dos alternativas frente a nuestro pecado. Arrepentirnos y pedirle a Dios que por favor restaure nuestra vida, o comenzar a arremeter con esa persona que ha confrontado nuestro pecado. Creo que, evidentemente sobra decir cuál es el camino que nosotros tenemos que escoger, ¿verdad? Porque sabemos perfectamente que el arrepentimiento siempre, y repito, siempre es el mejor camino. El arrepentimiento es la mejor decisión, es la mejor opción que nosotros podemos tomar, aunque duela, aunque nos avergüence, aunque cueste, pero es lo mejor que el ser humano puede hacer, arrepentirse delante de Dios. La Biblia enseña en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, que si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, van a ser borrados nuestros pecados y que van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio para nuestra vida. Así que en esta mañana tienes delante de ti dos caminos a escoger por tu pecado. Arremeter contra la persona que te confronta y arremeter contra Dios, contra su palabra, o por el contrario, ser una persona sabia y reconocer tus rebeliones y tener un tiempo de arrepentimiento y esperar que Dios pueda enviar ese tiempo de refrigerio de su gloriosa presencia sobre tu vida. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en esta mañana reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras rebeliones,
Reconocemos que ni muchísimo menos somos perfectos y que muchas veces nos equivocamos, muchas veces pecamos. Y en esta mañana nos arrepentimos de cada uno de nuestros pecados, pidiéndote perdón, Señor. Nos avergüenza algunas acciones que tenemos, Señor. Nos avergüenza nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que no solamente puedas perdonarnos, sino que nos des fuerza, que nos des coraje, valor para no volver a pecar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. No nos eches delante de ti y no quites de nosotros tu bendito y santo Espíritu. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la palabra de nuestro buen Dios. Y bueno, y te pido que estés orando, por favor, por los cultos que tenemos esta tarde a las 6 de la tarde, tanto en Puerto Rosario como aquí en Morrojable, culto de estudio bíblico. También esta tarde, Dios mediante, a las 6 de la tarde se comparte el 13, creo que es el número 13, la entrevista número 13 con David ahí en la radio, que hoy vamos a tocar unos temas muy, pero que muy interesantes. Y también, bueno, me enteré ayer, nuestra hermana Neriet me decía y me informaba que hay una hermana en Perú que está pagando un espacio en la radio de su propio bolsillo, ahí en una radio que se llama Radio Gigante en Perú, que tiene alcance en todo el país de Perú, donde se están publicando estos devocionales. Así que si hay ahora mismo algún peruano que nos está escuchando ahí a través de la Radio Gigante de Perú, desde aquí les mandamos muchas bendiciones, saludos desde las Islas Canarias, concretamente desde Fuerteventura. Que Dios les guarde y Dios les bendiga, y mañana nos vemos Dios mediante para seguir compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones.